¿Te sientes agobiado, estancado en tus emociones, que tu vida no fluye, que te es difícil conectar con el sentido de la vida o con tu misión en esta vida? Bueno, pues quédate en este vídeo porque voy a hablar de algo que mucha gente se nos olvida y es la inteligencia emocional. Estamos en una sociedad muy enfocada en el ego, bueno, pues tener una buena prestación, en tener, ¿no? Pero no tanto en el ser. Y esto de la inteligencia emocional me gusta mucho porque se puede aplicar muy a nivel terrenal, pero en realidad tiene muchas raíces espirituales y, bueno, por supuesto psicológicas, pero está muy conectado con nuestra parte trascendental también, ¿no? Bueno, pues lo que pasa que esto es como para todos, ¿no? Sin ponerle, pues, ese toque místico, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de eso, a esto que se llama la famosa llamada inteligencia emocional, y os digo ya que hay gente inteligentísima en este mundo, muchísima gente, hay gente muy inteligente, IQ, pero sin embargo, inteligencia emocional, bueno, pues muy bajo. O sea, la inteligencia emocional de verdad creo que debería ser la inteligencia al que se debería realmente enseñar en las escuelas. Bueno, pues tengo aquí mi papelito de notas, o sea que apuntar porque es importante este tema. La inteligencia emocional, ya os digo, es esa capacidad para comprender, gestionar y saber expresar tus emociones. Eso sí, siempre desde el respeto, que para mí no es otra cosa que saber que estamos interconectados, ¿no? Entonces, y lo que también dice la ley del espejo, o sea, si tú no respetas, no te respetas a ti mismo, pues tampoco los demás te van a respetar, ¿no? Pero es esa capacidad para comprender, gestionar y expresar nuestras emociones de forma sostenible, diría yo, ¿no? Es la sostenibilidad de las emociones. Entonces, si estás estancado, si estás bloqueado, pues probablemente es bueno aprender esta capacidad. Yo digo que es esencial, ya os digo. Y eso sí, ahora si queréis podéis apuntar, ¿eh? Porque yo os digo, he visto gente tan inteligente, casi yo diría genios a nivel IQ, matemáticas, física, literatura, artes, lo que tú quieras, pero inteligencia emocional es algo pues bueno, pues que no lo tiene tanta gente, por decirlo así. Y estas son las claves que me han ayudado a mí también, ¿eh? No, uno puede ser excelente en muchas áreas no tiene por qué ir en contradicción con ser la excelencia pues en diferentes materias artísticas, pues en lo que sea, ¿no? O sea, artísticas o físicas o científicas, etcétera. Entonces, vamos a hablar de eso, de las 5 claves de la inteligencia emocional. Entonces, os voy a dar las 5 ya para apuntar, para que las sepáis, que autoconciencia, autocontrol o autogestión, automotivación, empatía y habilidades sociales. Es, digamos, esa capacidad de, como ya os digo, ya lo he dicho, de comprender, gestionar y expresar nuestras emociones en el entorno con el que estamos interconectando, ¿no? Entonces vamos a la primera clave que también se puede llamar autoconciencia, que esto es aquí, pues ya os digo, tiene mucho que ver, pues ya os digo, pues con todo lo espiritual, si queréis. Pero vamos a dejar ese tema, si vamos a hablar más en concreto, más a los hechos. Y es que la autoconciencia está muy relacionada con el reconocerse, digamos, el poder vernos a nosotros mismos. Está con esa capacidad de total sinceridad, de quitar el velo, ¿no? El velo del ego, ¿no? Y para ello hay que tener esta franca sinceridad. Eso también lo decía Carl Gustav Jung, para conseguir pues un trabajo profundo de desarrollo personal,
pues es importantísimo tener esta sinceridad. Lo que pasa es que el ego está muchas veces en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta autoconciencia, a reconocernos quiénes somos, estar en contacto con nuestras emociones? Bueno, y sobre todo eso, es que haya coherencia en nuestras emociones, ¿no? Porque muchas veces tenemos, pues, lo que deseamos, lo que pensamos y lo que hacemos no está en coherencia, ¿no? Pues es importante que haya esta autoconciencia para saber quién eres, ¿eh? Y a partir de ahí vivir desde la coherencia. Entonces, ¿cómo conseguimos una mayor autoconciencia de quiénes somos, de nuestro ser? Cosas prácticas, que ya os lo digo. Bueno, pues una de ellas es, que yo lo apunto, es a tener un diario emocional. Bueno, yo siempre lo tengo, como veis, aquí aunque sea pequeñito, tener un pequeño diario, pequeñito, lo podéis llevar en la cartera, en el bolso, en el bolsillo, y escribir vuestras emociones, hacer un journaling, porque ya el mero hecho de escribirlos, pues de alguna manera, pues ya estás, digamos, tranquilizando, balanceando tu sistema nervioso y expresándolo, ¿no? Entonces, hacer un diario emocional. También aquí nos ayuda escribir los sueños, o sea, mm, ser sincero contigo mismo y escribirlo. Tiene un gran valor el mero hecho de escribir las emociones. Eh, otra, otra herramienta para que nos va a ayudar a llegar a una mayor autoconciencia es practicar la meditación y sobre todo diría yo el mindfulness, el estar en la presencia, en el aquí, en el ahora, sin querer cambiar nada, simplemente valorando, apreciando tu presente, ¿no? Sin querer, digamos, cambiar nada, sin dejar parar la mente y que disfrute del momento del aquí y el ahora, en el sentido de estar presente, ¿no? Aquí y en el ahora. Por supuesto, desde pues la total presencia, ¿no? Tomar conciencia de ese momento, ¿no? Aquí y ahora. Otra cosa que puede también, bueno, que yo creo que mucha gente a lo mejor no está de acuerdo, pero que yo pienso que yo sí lo practico, y es tener pues una cierta humildad y saber pedir también, digamos, retroalimentación. ¿Qué quiere decir ello? Que pues que muchas veces pues también puedes escuchar la opinión de los otros, porque como nosotros somos esas gotas en el océano de la conciencia, pues siempre vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? Pues escuchando también cómo nos ven otras gotas, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo, como los otros, pero sí es interesante ver cómo los otros nos perciben como un dato, simplemente como un dato para, bueno, pues para tenerlo ahí, porque muchas veces nosotros estamos tan en nuestro ego, tanto en nosotros mismos, que no podemos vernos, ¿no? Por eso, tanto apoyo lo de tener una visión crítica como permitir las críticas de los demás. O sea, eso es algo fundamental, sin tomártelo como algo personal. Evidentemente, es como lo dices. Bueno, luego, a partir de ahí, el otro punto, o sea, ya os digo, diario emocional, meditación mindfulness, tener esa humildad de poder recibir retroalimentación de tu entorno. Y cuarto punto, pues sería como una autoevaluación. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuestionarte tus propios juicios, cuestionarte tus propias creencias, ver de dónde vienen, ¿no? Y cómo realmente esas creencias, digamos, influyen en tu manera de ver el mundo. Como realmente son tus creencias, es ese filtro que hace que, con el que, digamos, ves el mundo y tomas esa perspectiva, ¿no? Ya os digo, como digo yo, solo sé que no sé nada. Eso lo decía Sócrates, que quiere decir siempre tener esta capacidad inteligente de autocuestionarte. Evidentemente, muchas veces el no cuestionarte hace que llegue al fanatismo, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que si tú quieres tener inteligencia emocional, es bueno tener autorreflexión, ¿m? Y poder reflexionar sobre tus propias creencias.
Eso no quiere decir que dejes de tenerlas y que no estés seguro, sino que saber que tu mundo proviene de tus creencias. Entonces, saber de dónde viene, ir a la causa, ¿no? Diario emocional, mindfulness o meditación, o sea, saber reconocer la retroalimentación externa para escucharla y también tener una autoevaluación, ¿no? Para reconocer nuestros juicios, cómo nos valoran. Entonces, esto, como veis, es un trabajo profundo, eso no todo el mundo lo tiene, pero se requiere también trabajar mucho con el ego para bajarle los humos un poco y estar, digamos, nivelados, ¿no? Con nuestro ser. Y que de esa manera haya una coherencia, porque si no es que el ego de verdad nos corta y nos bloquea. Bueno, entonces, después de la autoconciencia, que eso es un trabajo de desarrollo personal total, ¿eh? Pero ya os he dicho unos pasos concretos, ¿eh? Y y eso sí también lo quiero decir, que muchas veces tú empiezas a hacer esto que os digo del mindfulness y dices, eso no vale para nada, ¿no? Incluso a mí me pasaba al principio, pero realmente te deja, o sea, luego te das cuenta que realmente se queda ahí de alguna manera como aprendizaje, ¿no? En tu mente. Y es, digamos, esa manera de empezar a ver el mundo de otra manera, ¿no? Porque ya solamente la manera, si tú cambias tu juicio, también cambias tus cortocircuitos neuronales. Bueno, el segundo punto es la segundo, digamos, paso o clave después de la autoconciencia, es la autogestión, que también se le podría llamar autocontrol, pero hay que tener cuidado con la palabra autocontrol, porque control no quiere decir que te estás controlando, ¿no? Sino que más bien diría gestionar. Me gusta más la palabra gestionar. ¿Y a qué nos lleva? Pues a gestionar en el sentido de fluir, fluir con el universo, fluir eh, pues con el devenir de la vida, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esta autogestión, autocontrol, que no es lo mismo que negarte a ti? Porque partimos siempre de la sinceridad total con uno mismo, con la autoconciencia, pues el segundo paso es la autogestión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar a nivel práctico, a nivel real, auténtico en este espacio terrenal, pues nuestras emociones? Bueno, pues de verdad, lo más increíble, pero cierto, es empezar con tu cuerpo. El cuerpo es el templo del alma. Y es empezar con la respiración. Y si esa respiración es pránica, está conectada además con tu corazón, con la visualización, con los sentimientos, y conectas todo tu ser con la respiración y encima le das un propósito, pues esa meditación, esa respiración es muy, muy efectiva. Es de verdad lo de lo más efectivo que yo he visto. De hecho, yo he tenido empezaba a tener cuadros de ansiedad y la respiración me ha realmente salvado, pero es ese tipo de respiración donde estás totalmente en el aquí, en el ahora y conectas con tu corazón y la visualización y lo dejas en manos del universo, pero teniendo este autocontrol de la respiración, esta autogestión, ¿no? Por ejemplo, inhalar 4 veces, despacio, contar 4 veces, aguantar la respiración 4 segundos y luego exhalar en 4 segundos. Bueno, pues hacerlo esto pues en series de 3 o en series de 4 y si al mismo tiempo que respiráis pues visualizáis y fluís con el universo es algo súper, bueno, no sé, de lo más efectivo que hay. La herramienta de autogestión más efectiva porque realmente nos pone en nuestro centro, ¿no? Y digamos, regula nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuronal, todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. O sea, digamos, es la respiración, de hecho, es, digamos, lo que nos da la vida, ¿no? Sin aire y sin respiración, pues ya sabemos. Bueno, pues también para conseguir esta autogestión, es importante la resolución de problemas desde, yo diría, la lógica. ¿La lógica qué es? Pues para mí la lógica es ir siempre a la causa, ¿no? A la causa objetiva, porque
si hay un principio o ley del universo es que se rige por la ley de causa y efecto. Entonces, cuando haya un problema, intentar gestionarlo desde la causa, no ponerle parches. Por ejemplo, si tú estás ansioso, pues en vez de beber o en vez de fumar, pues ir a la causa de lo que te origina ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Muchas veces en esta sociedad lo que estamos poniendo son precisamente parches, pero siempre hay que ir a la causa. Si no, lo demás no funciona o solamente es temporal. También que es importante pues tener autocuidado y tener rutinas de autocuidado, cuidar mente, cuerpo y alma, pues tanto alimentación, de ejercicio, pues vivir de una forma holística, ¿no? O sea, mente, cuerpo y alma, pero teniendo rutinas, porque el ser humano es un ser de rutinas y son esas pequeñas rutinas, esos pequeños cambios que cambian toda nuestra vida, ¿no? Y ya dentro de la autogestión vamos también al cuarto punto, que es el punto de ser asertivo, ¿no? Saber decir que no, o sea, saber decir que no cuando es no y sí cuando es sí. Y no simplemente pues eh, por agradar o por lo que sea. Tienes que siempre haber unos principios básicos que es estar en coherencia contigo mismo y saber decir no cuando es no y sí cuando es sí. Y luego, ya vamos a la tercera clave. La tercera clave es encontrar tu propia motivación, que es muy importante. Mucha gente le falta la motivación, la intenta pues a través de, pues, de influencias externas, ¿no? Y cómo mantener esta motivación incluyendo, pues, incluso mientras hay obstáculos, ¿no? Aquí también habría que entender el primer paso hay ciertas cosas que podemos cambiar y otras no podemos cambiar, como decían los estoicos. Entonces, saber reconocer esa diferencia, ¿no? Entonces, eso es importante, partiendo de eso lo que podemos cambiar real y no podemos cambiar y lo que sí es posible cambiar, pero a partir de ahí, establecer metas claras y siempre cuando pongamos estas metas claras, hacerlo por pasos, ¿no? Tener una estructura, pues pasos cortos, a corto plazo y a largo plazo. Parece que no, y escribir, yo os lo recomiendo. Y cuando consigáis algo, aunque sea pequeño, celebrarlo. No vivir desde la culpa, sino, digamos, celebrarlo y desde la gratitud. Y otro punto importante dentro de la clave de encontrar tu motivación, pues es encontrar tu propósito. También dirías lo que se llamaría el ikigai, ¿no? ¿Y cómo lo encontramos? Pues después de hacer los deberes, que es tener autoconciencia y autogestión, pues es reconocer tu pasión, reconocer realmente, o sea, yo diría que todo el mundo debería trabajar con su hobby, o sea, su pasión, ¿no? O sea, hobby en el sentido de pasión, lo que realmente tú amas, lo realmente como por lo que reconocer por lo que has venido aquí a esta vida, ¿no? Cuando encuentras tu pasión, según la ley, pues entonces ahí, pues alienarte con tus objetivos, ¿no? Pero para eso tienes que reconocer tu pasión. Es importantísimo y yo siempre apoyo a todo el mundo que trabaje con su pasión, más que cualquier otra cosa, porque al final, por eso yo apoyo mucho también el ser emprendedor y trabajar no tanto por dinero, sino más bien pues por tu pasión, ¿no? Y otro punto dentro de encontrar tu propia motivación, en pues es pues hacer un salto cuántico. ¿Y cómo hacemos un salto cuántico? Cuando ya sabemos nuestra pasión y lo que queremos, que es lo más importante, es visualizar, hacer trabajos de visualización, sobre todo por la mañana al despertarnos o antes de irnos a dormir, visualizar según la ley de la asunción que eso ya está pasando en esta hora, porque realmente el tiempo no existe, ¿no? Es una creación de nuestra mente. Entonces, atraer ese posible futuro potencial al presente
visualizándolo como si ya fuera ahora. Bueno, pues esta es la clave del éxito. Y estás ahí como abriendo ya tus canales neuronales para que se produzca, digamos, abriendo la posibilidad para que haya mayores posibilidades de que se cumpla ese potencial, ¿no? Cuando tú ya en tu mente practicas ese potencial, lo visualizas como si ya fuera un éxito, pero al mismo tiempo soltándolo al universo, pues esto es lo que se llama hacer un salto cuántico, ¿no? Según la ley de lo que se llama la ley de la asunción, es visualizar ese futuro potencial a tu presente y sentirlo y vivirlo ahora, y sentirlo, si puede ser, hasta con todos tus sentidos. Bueno, pues esto es hacer un salto cuántico y os lo recomiendo. Es también lo que se llama la oración científica, ¿no? Pues sentirlo ya y es atraer el futuro al presente, crea tu futuro a partir de tu presente y tu presente crea el futuro. Entonces, luego, por supuesto, mantener una actitud positiva y desde la gratitud, ¿no? Y intenta también rodearte de personas positivas, porque parece que no, pero eso se contagia. La energía se contagia. O sea que, ojo al dato. Y ya, cuarta clave, es la empatía. O sea, habíamos dicho la autoconciencia, la autogestión, la automotivación y ahora la cuarta es la empatía, que es esa habilidad de comprender y compartir las emociones con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está interconectado y al final todo es un espejo. Entonces, ¿cómo conseguimos esta empatía? Bueno, pues escucha activa a los demás, a tu entorno, porque tu entorno, lo que está afuera, lo que te está ocurriendo, es un espejo de ti mismo. Esto nos conecta con la ley del espejo. Practica la perspectiva, que quiere decir intentar ponerte en el punto de vista del otro sin juzgar, importantísimo. Y bueno, tú puedes tener tus propios pensamientos de lo que hace el otro, pero importante entender, saber que el otro lo ha hecho desde su perspectiva porque no ha tenido ese nivel de conciencia, porque no ha llegado a ese nivel de autoconciencia, pero sin juzgar, porque sabes que tú también harías lo mismo si tuvieras ese nivel de conciencia. Por eso lo más importante es la autoconciencia. Otro punto importante es tener un interés genuino por los demás, también, pero eso sí, siempre en coherencia contigo mismo, porque los demás son un espejo de ti mismo. Y también, pues, muy importante, a ser posible, pues, desarrollar la inteligencia cultural, que quiere decir tener esa tolerancia, pues, que es lo mismo que lo que estoy diciendo ahora, por decirlo de otra manera, ponerte en el punto del otro, sin juzgar, ¿no? Porque si el otro hace lo que hace es porque su nivel de conciencia es el que tiene, ¿no? O sea, así de simple. Y quinto, el quinto, digamos, paso o la quinta clave, después de, como ya he dicho, la autoconciencia, la autogestión, la motivación, la automotivación y la empatía, la quinta clave para realmente conseguir esta inteligencia emocional, que yo os digo que no es tan común, pero que sí se puede desarrollar, y muchos por el ego. Entonces, bueno, pues por el ego muchas veces es un bloqueo, ¿no? Entonces, la quinta clave es desarrollar las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno social y porque todos estamos interconectados, ¿no? Entonces, y aquí es importante, porque como los demás es un reflejo de ti mismo, primero ámate a ti mismo, como amas a los demás. Eso quiere decir que también te tienes que amar a ti mismo, primero. Entonces, importante la comunicación efectiva, para resolver conflictos, o sea, tener claro, o sea, firme en tu forma de comunicarte, clara, la claridad creo que es importante, en el momento adecuado también. Lo cortés no quita lo valiente. Y
Importante también ser asertivo. O sea, cuando tú realmente sientas que algo no va contigo, pues intentar decirlo de forma asertiva, respetando al otro desde el respeto, pues tu punto de vista y cómo te sientes. Porque si no, todo eso, eso que reprimes, se queda como, digamos, por decirlo así, entre comillas, mierda en tu mente y eso te va, digamos, carcomiendo, ¿no? Tu alma, ¿no? Y luego intentar pues, resolver los conflictos siempre de forma constructiva, sabiendo que no es una guerra de egos, sino ponerte en el lugar del otro también, ¿eh? Para intentar llegar a un acuerdo, para saber negociar, saber que el otro pues ya tiene su agenda, que por supuesto muchas veces es el ego el que está hablando y que tú tienes de alguna manera que saber gestionar eso para que no se convierta, digamos, en una guerra. Entonces, siempre que se pueda llegar a una negociación, mucho mejor que pelear, ¿no? Y, y luego, pues eso, que las relaciones siempre tienen que estar basadas en el respeto mutuo, ¿no? Y el equipo. O sea, ¿qué quiero decir eso? Pues eso, democracia en vez de dictadura, es lo que quiero decir. Quiero decir que intentar siempre coordinar con los demás en la medida de lo posible. Y como decía Churchill, la democracia es el menos malo de los sistemas, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces, pues intentar llegar a acuerdos en vez de intentar, digamos, buscar el conflicto, ¿no? Eso sí, teniendo también tu punto claro y sabiendo lo que quieres, y por eso es importante tener esa forma de hablar, pues decirlo así, asertiva, siempre desde el respeto, pero siempre tienes que partir de la autoconciencia de tu yo, porque tu entorno y el mundo que tú ves por el que estás pasando es un espejo de ti mismo. Y bueno, pues nada, yo ya os comento que también os voy a dejar el enlace aquí abajo si queréis tener algún tipo de consulta conmigo para reservar hora, lo que sea, consulta y bueno, que entre todos, por favor, tomemos esta sobre todo autoconciencia y que por favor que aprendamos a ser más inteligentes, pero de forma emocional, ¿no? EQ, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Eso sí, os dejo el enlace abajo, que me digáis qué os parece esto de inteligencia emocional. Y yo pienso que debería, de verdad, el mundo cambiaría si en vez de tanta prestación o ser el mejor de la clase todo el tiempo, todos tuviéramos esta base, como base la inteligencia emocional. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Os dejo el enlace abajo. Suscribiros si queréis, os lo agradezco. Y dar a la campanita para los avisos. Y un besito y hasta luego. Chao.